Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Sé que en el vídeo anterior os comenté que íbamos a comenzar con las superficies, pero recordé que me había dejado algo por el camino. Concretamente, dentro de los tipos de objeto, cuando estuvimos viendo las primitivas, os estuve hablando sobre un tipo de objeto dentro de las curvas, o sea, las primitivas dentro de las curvas, ¿vale? En esta sección de modelado de curvas. Os estuve hablando de un tipo de objeto que era empty hair, ¿vale? O pelo vacío. Y os comenté que os hablaría un poco más en detalle sobre el pelo en un vídeo posterior. Bien, no voy a hablar sobre cómo modelar pelo en este vídeo, salvo todo lo que tenga que ver con el uso con ese empty hair, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nos metemos a hablar sobre modelado específicamente de pelo, podríamos hacer un curso tan largo como está siendo este curso de Blender, ¿vale? Hay infinidad de técnicas, hay infinidad de maneras de poder gestionar el pelo, ¿vale? Pero lo que quiero es daros unas pequeñas pinceladas sobre cómo utilizar este tipo de objeto, cómo poder trabajar un poco por encima el pelo, ¿vale? Y luego ya según vayamos avanzando en el curso, dependiendo de en el momento en el que nos encontremos, vamos a profundizar más en esto, porque se puede modelar pelo esculpiendo. ¿De acuerdo? Entonces cuando lleguemos a la escultura, a la sección de escultura, pues hablaremos sobre el esculpido de pelo. Se pueden trabajar con partículas, y cuando lleguemos a profundizar en lo que son las partículas y en las físicas, pues hablaremos sobre el modelado de pelo. Así que, bueno, pues simplemente daros unas pequeñas pinceladas, ¿vale? Y una alternativa al final del vídeo a la confección de pelo utilizando curvas. Y así voy a aprovechar para hacer un pequeño ejemplo con algo que no trabajamos en el vídeo anterior, que eran las prácticas, ¿vale? Estuvimos haciendo un par de logotipos con curvas. Y aquí, bueno, pues vamos a hacer un mechón de pelo, dos mechones de pelo simplemente, para que veáis cómo lo podemos hacer y aplicando pues una técnica que os he explicado teóricamente cómo funciona, pero no prácticamente. ¿De acuerdo? Así que vamos a ello. Vamos primero con el empty, ¿vale? El objeto que tenemos aquí de pelo vacío. Si recordáis el vídeo en el que os estuve hablando sobre las primitivas, ya os estuve diciendo que este tipo de objeto requiere de otro objeto que va a funcionar como superficie. Generalmente ese objeto va a ser un objeto tipo malla y lo tenemos que tener seleccionado como está ahora mismo nuestro cubo para que podamos incluir este tipo de objeto empty hair, ¿vale? Para que quede más ilustrativo, en lugar de utilizar el típico cubo de Blender, en esta ocasión voy a quitarlo, vamos a añadir a nuestra mona, ¿vale? A Susan. Entonces lo que voy a hacer es moverla en Z ahí y la vamos a rotar en X un poquito, rotar en X, ¿vale? Para ponerla así, ¿vale? La vamos a hacer un sombreado suave, control 2 para darle subdivisiones y que nuestra mona pues quede más o menos de esta manera. Bien, ya tenemos un objeto tipo malla en pantalla y ahora lo que vamos a hacer es añadir este objeto tipo pelo, ¿vale? Entonces, bueno, tipo curva realmente, ¿vale? Que es pelo vacío. Oh, tengo esto en español, un segundito que os lo pongo en inglés. He estado traduciendo el manual y se me ha olvidado poner esto en su idioma. Bien. Eh, y tampoco tengo las teclas. Ya está, ya lo tenemos todo. Vale, vamos allá. Añadimos una curva empty hair. Es muy importante que tengamos el objeto seleccionado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que acaba de ocurrir al seleccionar esto? Os lo expliqué en el vídeo de las primitivas. En un primer lugar, lo que va a hacer es establecer en los datos de objeto de nuestro objeto vacío, que no sé dónde está, pero está.
ha establecido como superficie a Susan, ¿vale? Nuestro objeto, ¿de acuerdo? La segunda opción o el segundo paso que ha dado ha sido establecer una jerarquía entre Susan y el objeto tipo curva, de tal manera de que Susan pasa a ser el elemento superior en esta relación jerárquica y nuestro objeto tipo curva pasa a ser un subordinado de Susan, ¿de acuerdo? La tercera cosa que sucede aquí es que se añade un modificador de geometría, ¿vale? De nodos de geometría, Geometry Nodes, para realizar las deformaciones en la superficie. Bien. Bueno, ya tenemos el objeto puesto en pantalla, ya sabemos cómo ponerlo, pero ¿cómo trabajamos el pelo? Bueno, os he comentado hace un rato que podemos trabajarlo con partículas, esculpiendo y de diferentes maneras. Bueno, vamos a venir aquí al modo de objeto, teniendo nuestro objeto tipo pelo seleccionado, ¿vale? Y fijaros que aquí ya no tenemos un modo de edición, aquí lo que tenemos es un modo de escultura y podemos esculpir, pero con herramientas específicas destinadas al tratamiento del pelo, ¿vale? De tal manera que con esta herramienta podemos ir añadiendo, según tengamos aquí, de uno en uno nuestros pelos, o bien de dos en dos o de tres en tres. Con esta herramienta los podremos ir eliminando. Con esta herramienta vamos a poder poner varios a la vez, ¿vale? De tal modo que si aquí usamos mayúsculas R, nos aparece esa cuadrícula, ¿vale? Si yo me desplazo hacia la derecha, veis que esos puntitos se van separando, ¿vale? Y si me desplazo hacia la izquierda, esos puntitos se condensan, ¿vale? ¿Qué son esos puntitos? Pues donde van a ir más o menos ubicados los pelos que queramos añadir. De tal manera que con este pincel, con esa selección, si yo ahora hago clic izquierdo, se van poniendo un montón de pelos, ¿vale? Y yo puedo ir haciendo esto e ir poniendo pelo de esta manera, ¿vale? Bueno, ya sabemos cómo añadir y cómo eliminar pelos en nuestra geometría, ¿vale? Utilizando este pincel. Recordar que el radio del pincel lo podemos gestionar con la tecla F. Si pulsamos la tecla F y movemos hacia la derecha, lo ampliamos, y si movemos el cursor hacia la izquierda, lo achicamos, ¿de acuerdo? Con botón derecho anulamos la modificación. Y hay una serie de herramientas más. Tal vez la más peculiar y la más curiosa tal vez puede ser esta, que se denomina comb o peine, ¿vale? Y lo que nos va a permitir es peinar el pelo, ¿vale? De tal manera que podremos ir realizando un peinado a nuestra Susan, ¿vale? Llevando los pelos hacia abajo. Pero con mucho cuidado, porque haciéndolo de esta manera, lo que podemos llegar a hacer, sobre todo si no estamos duchos en la gestión de este tipo de acciones, como en mi caso, os decía, podríamos llegar a introducir el pelo dentro de la geometría, entonces quedaría oculto y bueno, pues es un poco una gaita. Y una vez que ya tenemos nuestro pelo pintado y nuestro pelo gestionado y peinado y deformado, porque hay, os decía al principio, hay muchas técnicas. Podemos deformar el pelo, le podemos aplicar ruido, le podemos hacer, podemos ir poniendo unos poquitos pelos en nuestra geometría y con esta opción, ¿vale? Y luego ir añadiendo pelo con ciertas parametrizaciones para que vayan conservando más o menos la orientación que les hemos dado a los pelos anteriores. O sea, podemos poner 2 o 3 pelos, los peinamos un poquito orientados hacia una determinada posición en la cabeza de nuestra Susan, por ejemplo, y luego con una serie de parametrizaciones podemos seguir añadiendo pelos, incluso con esta herramienta, ¿vale? Con diferentes herramientas que tenemos aquí y que vamos a ver cuando lleguemos al esculpido, y van a ir conservando la posición del pelo original. Incluso podemos hacer que vaya creciendo el pelo, se vaya cortando, lo vayamos haciendo, bueno, pues un montón de cosas, ¿vale? Otras opciones es con partículas, podemos ir añadiendo pelo utilizando influencias, ¿vale? Todo eso lo vamos a ver. Simplemente que os sirva de introducción, que para poder poner pelo en una geometría necesitamos un empty, ¿vale?
en este caso un empty específico para pelo, y que cuando estamos con este empty trabajando podemos entrar en un modo de escultura específico para pelo, ¿vale? O bien podemos utilizar nodos de geometría, partículas, etc. Os comentaba al principio que al final del vídeo os podría explicar una alternativa para poder hacer pelo con curvas. A ver, esta forma de hacer pelo es más un poco pelo tipo cartoon, el que podemos ver en los dibujos animados de Pixar o de cualquier otra compañía, ¿no? De Disney, etcétera. No un pelo suelto y como es en este caso, ¿no? Y con mucho vuelo y tal, sino un pelo mucho más rígido y simplemente estético en cuanto a nuestro muñeco, ¿no? ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues muy sencillo. Necesitaríamos añadir unas curvas, ¿vale? En principio podemos añadir mayúsculas a una curva Bézier, o mejor una curva Path, ¿vale? Y podemos añadir también una curva círculo. Y me estaréis diciendo, ¿y por qué añades dos? Bueno, ahora os lo explico. Vamos a mover esta curva círculo en el eje Y o Y para ponerla allí y nos vamos a quedar con la curva tipo Path, ¿vale? Esta curva, entrando en modo de edición, lo que nos va a permitir es poder, a ver, así, es ir dándole un aspecto a nuestra curva. Fijaros que se va volteando, ¿vale? Para que tenga el aspecto que le queremos dar al mechón que queremos hacer en cuestión, ¿vale? Podemos ya conocer las herramientas para realizar extrusiones, etcétera, ¿vale? Entonces, eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Que podemos, una vez que tenemos la disposición de nuestro pelo, ¿vale? El pelo que queremos hacer, incluso un poco más para allá, ¿vale? Una vez que ya tenemos esta disposición, lo que vamos a hacer es en los datos de objeto de nuestra curva en geometría, ¿vale? Le vamos a aplicar un bevel, pero no un bevel circular, como hemos hecho en otras ocasiones, sino que lo que vamos a hacer es que este bevel se asemeje a otro objeto, ¿vale? ¿Y a qué objeto? Pues a nuestra otra curva, ¿vale? De tal manera que le va a dar ese aspecto. Bien, yo ahora puedo venir a esta curva y modificarla, ¿vale? Y hacerla que sea, pues, de la forma que me interese que sea. Puedo hacer que aquí esté un poco más abombada, ¿vale? O bien le puedo añadir geometría y aquí añadimos una subdivisión y este vértice lo metemos más para acá y nos queda, ¿vale? Se va haciendo de esa forma, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y una vez que ya tenemos esta parte, bueno, pues no parece todavía un pelo, ¿no? Lo que debemos de hacer es volver a esta geometría y aquí lo que tenemos que hacer es achicar el radio, ¿vale? Podemos hacer con esta herramienta o bien con Alt S, creo recordar, ¿vale? Que nos permite realizar esto, ¿vale? Y además en cualquier otro punto lo podemos hacer que sea pues, más pronunciado, que se vaya haciendo más fino, ¿vale? Y darle ese aspecto que le queremos, ¿vale? Ya tenemos un mechón. Bien, ahora yo puedo replicar este mechón tantas veces como me interese. Puedo hacer mayúsculas D y ponerlo por aquí, rotarlo en Z incluso un poquito, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y ya le tengo dos mechones puestos a nuestra Susan y incluso a este le podemos hacer que este pelo vaya un poco más para adentro, ¿vale? Para que sean diferentes, ¿vale? Y de esta manera pues vamos haciendo pelo, ¿vale?
Si además a todo esto le aplicamos un modificador tipo mirror, pues vale, solo se aplica al objeto activo, pero tan sencillo como esto. A ver. Vale. Claro, al haberlo rotado. Vale, aquí lo que tendríamos que hacer es importante, y esto es aplicar la rotación, ¿vale? Eso es. Y esto que acabo de hacer de aplicar las transformaciones es muy importante, ¿vale? No solo para esto a la hora de aplicar mirror, sino en el pelo, ¿vale? A la hora de aplicar el pelo y demás también. Bueno, opciones hay, ¿vale? Y como veis, pues bueno, no queda mal para hacer así tipo cartoon. Si queréis hacer pelo, más o menos tenéis una ligera noción, buscar vídeos si queréis. Nosotros lo vamos a tratar y lo vamos a tratar más adelante, según vaya tocando, ¿de acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.